calidad vocal, su rango vocal, su color de voz, su interpretación intacta. Bueno, aquí está la prueba de que Luis Miguel está más vivo que nunca. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. El día de hoy voy a compartir un video con ustedes que quiero reaccionar. Me intriga mucho escuchar su voz a estas alturas, así que por favor acompáñenme. Vamos. Bueno chicos, muchas cosas por decir. Quise ver un pedazo bastante largo para poder comentar. Me parece que veo muchas cosas que me encantan. El primero que todo, tiene una banda como siempre de músicos que hacen sonar esto como la canción original. Y lo digo así porque muchas veces no todos los músicos van a lograr ese mismo efecto y creo que esto lo estamos escuchando y es idéntico al original. Estamos escuchando una voz de Luis Miguel con el mismo color de siempre, en el mismo tono de siempre, y me asombra cómo lo hace de bien. Apenas estamos empezando, pero ya yo puedo percibir su color de voz que siempre está allí y es el color que distingue a Luis Miguel. Vamos a continuar viendo esto. Chicos, yo escuchando este video lo que me dan es unas ganas de que se venga ya el concierto de Luis Miguel. Obviamente este es un tour, un World Tour, y yo estoy pero ya con ganas de verlo en vivo porque debe sentirse magnífico. Si a través de un video uno se emociona, ¿cómo será estando allí de frente? Él está haciendo estos agudos muy bien. Obviamente este es un video que ha sido grabado por un fan y se escucha mucho el público cantando. Sin embargo, si escuchamos y percibimos un poco más a fondo, sí se escucha la voz de él y se escucha haciendo esos tonos altos como siempre. ¡Wow! Luis Miguel más vivo que nunca. Continuemos. Wow, lo tuve que parar aquí porque se ha estado hablando mucho en los últimos años de que porque Luis Miguel ahora está de pronto con más edad, de que de pronto desde hace un tiempo él no hace esos tonos altos. Bueno, creo que esta es la prueba, reina, que va a hacer que todas las personas que pensaban eso
pues no lo piensen más, porque ¿qué más vamos a pedir si no es ver a este gran artista haciendo estos tonos altos? Como siempre, hay algunas frases, obviamente, que él las hace un poquito más abajo, algunas frases, pero por lo menos la parte más alta, que es el hasta que me olvides, lo está haciendo alto, y eso es algo de admirar, porque obviamente ya él pues tiene muchos años de carrera, pero pues su voz obviamente a medida del tiempo pues se le va dificultando un poco más hacer esos tonos, pero esto está magnífico. Sigamos. Uy, qué lindo. Aquí, por lo menos en esta parte, era lo que les explicaba. Ya perdonarán el haberlo parado así de repente, pero a mi lado lo hizo más abajo. Usualmente es a mi lado, más arriba, y esta vez esa terminación la hizo un poco más abajo. Está bien, no es un tono muy alto, pero él tiene también que buscar una manera en la que interpretar muy bien, porque las partes agudas las está haciendo como siempre, y creo que es lo que más importa. Así que continuemos disfrutando de esto. Vamos a retroceder un poco y seguir. Wow. Bueno, chicos, qué magnífico estuvo este coro. Lo hizo pero perfecto. Me encanta que él sigue teniendo mucha potencia en su voz. Si se fijan, el micrófono muchas veces lo sostiene desde abajo, porque su voz tiene tanta fuerza, tanta potencia, que no tiene necesidad de pegárselo, sino que lo retira y aún así se escucha bien. También les quería comentar que estoy mirando las caras de los músicos y están muy felices de estar allí compartiendo con el Sol de México. Y aquí podemos ver que este es un ícono, un ídolo de Latinoamérica y el mundo, me atrevería a decir, porque el estar compartiendo escenario con un artista tan grande debe ser una cosa de locos. Que siga esto. Voy a continuar copiando algo sobre la pared. No. Esto lo vamos a retroceder y lo vamos a volver a escuchar, porque ¿ustedes escucharon lo que yo escuché? Bueno, aquí está la prueba de que Luis Miguel está más vivo que nunca. Vamos a ver esto. Voy a continuar copiando algo sobre la pared. Wow.
Bueno, chicos, esto fue una prueba, una muestra de que cuando se canta bien, no importa cuántos años tengas, no importa lo que te haya pasado en la vida, Luis Miguel tiene talento. Hoy en día nos lo está mostrando más que nunca. Ha pasado mucho tiempo, pero su calidad vocal, su rango vocal, su color de voz, su interpretación intacta. Esto es magnífico. A mí me emociona mucho porque lo llevo escuchando hace muchos años y el poder verlo cantar estas canciones que tienen tanta fuerza interpretativa y hacerlo con tanta pasión. Estaba pensando que él está proyectando mucho lo que canta. Para hacer estos tonos altos muchas veces está dejando guiar, dejando llevar por su voz de cabeza y así proyecta esas notas y las saca, no está forzando su garganta, es magnífico, es asombroso, da mucha emoción verlo. Yo ya quiero que llegue noviembre, voy a ir a verlo y les estaré contando, obviamente, toda mi experiencia, pero wow. Quiero que me escriban en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta presentación. Déjenme saber si quieren más videos de estos nuevos para yo reaccionar. Me encanta escucharlo y comentarlo con ustedes. También vayan a suscribirse a su canal. Hay que apoyar el talento, hay que apoyar a los artistas. Si es su primera vez que lo ven y si no, vayan a suscribirse igual, es gratis. Y si les ha gustado mi video, vayan a darle suscribir. Denle click a la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos de Luis Miguel y muchos otros artistas. Y gracias por acompañarme una vez más.